Les saludamos, amados hermanos, en esta hora de la mañana. Damos gracias a nuestro Dios por la vida que nos concede y vamos a continuar con el estudio en esta ocasión, que es la lección número 6, los atributos de Dios, parte 2, con el material que estamos llevando de El principio de la sabiduría en Escuela de Formación Cristiana Emanuel. Así que esperamos que estemos con ese ánimo, con ese entusiasmo, con ese deseo de poder estudiar la palabra y seguir siendo edificados. Creo que en este tiempo tan difícil para muchos, el conocer más acerca de Dios hace que haya mayor seguridad, mayor consolación y sobre todo saber que Dios tiene todo bajo control. Así que en esta ocasión, el texto que hemos de memorizar, repasar, es el de Éxodo 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Este es el texto que nos corresponde en esta ocasión para poder estudiar, repasar, memorizar y de esta manera el Señor siga confirmando su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, en la clase anterior estuvimos hablando acerca de los atributos incomunicables de Dios y de manera general entendemos que los atributos se refieren a las perfecciones de Dios que se ejercitan de manera visible, tanto en la creación y en la providencia. Y decíamos en esas dos clasificaciones que se dan los atributos, el que es incomunicable es aquel que le pertenece a la esencia de Dios y no lo comparte con la criatura, es decir, no lo comparte con el ser humano. En esta mañana estudiaremos de manera general lo que son los atributos comunicables y son aquellos atributos que Dios comparte con el ser humano. Y en este aspecto también es importante señalar que de acuerdo a nuestra doctrina y la forma en cómo se estudia este aspecto del carácter de Dios, de sus atributos, hay dos teólogos que son los que nos ayudan a entender más detalladamente estos aspectos, tanto lo que es el material tradicional, que es la teología sistemática de Luis Berkhoff, y últimamente tenemos la teología de Gruden. Estos teólogos clasifican los atributos de la siguiente forma. En el caso de Gruden, él colabora y aporta, hablando de los atributos comunicables, de 5 categorías en relación a esos atributos de parte de nuestro Dios y encontramos, decíamos, 5 categorías que son atributos que describen el ser de Dios, atributos mentales, atributos morales, atributos de propósito y atributos sumarios. En relación a los atributos que describen el ser de Dios es el aspecto la espiritualidad y la invisibilidad. Nosotros ya veíamos que Dios es espíritu, por lo tanto Dios no tiene cuerpo, no tiene materia, es espíritu y eso implica que sea también invisible. Más sin embargo, aunque Dios es espíritu, aunque Dios es invisible, ha dejado a la luz de su palabra elementos que nos permiten conocer a Él y sobre todo lo que tiene que ver con los atributos con los cuales nosotros también, Él los comparte con nosotros. Entonces, decíamos, ese Dios espiritual, ese Dios invisible, se da a conocer a través de esos atributos comunicables y dentro de ellos entonces están los atributos morales como son la bondad, el amor, la misericordia. Aquí va de la mano con gracia y paciencia, la santidad, la paz que tiene que ver con el orden, la justicia y también la ira. Cada uno de estos atributos están reflejados también en nuestra vida diaria. En cuanto a estos aspectos, decíamos, son de aspectos morales,
porque tienen que ver con la conducta, cómo nosotros procedemos. Cada uno de esos atributos tienen su énfasis en la vida del creyente. Nosotros los reflejamos a través de las relaciones humanas, tanto familiar como miembros de la iglesia, en el trabajo, donde quiera que estamos expresando esos atributos que Dios lo comparte con cada uno de nosotros. Decíamos, estamos viendo esos atributos de manera general. Tal vez el aspecto de la ira, que es un atributo que comparte el Señor con nosotros, veríamos que la ira en el caso de Dios es una ira justa y santa, porque tiene que ver con el rechazar el pecado en la vida de el ser humano. A veces nosotros mostramos cierta ira, pero es una ira mala, maligna, destructora en un sentido, por cuanto a veces nos lleva a hacerle daño a otras personas. Entonces, son estos atributos, decíamos, nosotros también los compartimos. Creo que al que mayor énfasis le damos es al amor, ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, ese amor que Dios ha colocado en el ser humano, y de esta manera entonces lo estamos desarrollando. Están también los atributos de conocimiento, atributo de conocimiento, y en este sentido está el atributo que le pertenece a Dios también, es la omnisciencia. Y bueno, nosotros también, Dios que es omnisciente, es decir, que Él sabe todo lo que sucede, en ese sentido comparte conocimiento, y nosotros también hemos desarrollado ese conocimiento, por lo que Dios nos permite también ir aprendiendo por lo que nosotros vamos conociendo. Entonces, en esa parte también Dios ha colocado esa parte de la superación en cuanto a lo que es el conocimiento. En algunas ocasiones hablamos acerca de la parte en la cual Dios, decíamos, lo sabe todo, nosotros tenemos un conocimiento limitado, ahí entra esa parte. Hablábamos en el atributo de Dios, que son incomunicables, que es un Dios infinito, tanto en tiempo como en espacio. Nosotros en ese sentido somos finitos en el sentido también de conocimiento. Conocemos parte de lo que Dios nos muestra en su palabra, y bueno, hay cosas incluso también que es difícil a veces poder conocerlas a profundidad. Entonces, el atributo del conocimiento, también tenemos el atributo de la sabiduría, el atributo de la veracidad. Dios es sabio, como parte también de ese atributo lo comparte con nosotros, y la sabiduría va en el sentido de ser prácticos en decidir entre lo bueno y lo malo. La veracidad es el hablar con sinceridad, hablar con verdad, ser fiel en las palabras que nosotros decimos, en lo que expresamos. Y Dios más que nada también es en ese sentido, lo comparte, decíamos, con nosotros. Nosotros también hablamos esa verdad, y esa verdad está figurada, está comparada con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, atributos, decíamos, de veracidad, esos son la categoría de atributos mentales. Los atributos de propósitos, en eso está la voluntad, está la libertad, y está la omnipotencia de nuestro Dios. Entonces, en esa parte decíamos, son esos atributos de propósitos. La voluntad de Dios, sus propósitos están registrados en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Ahí encontramos cuál es la voluntad. Decíamos en Romanos, decía el apóstol Pablo 12:1: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hoy queremos conocer la voluntad, de los propósitos de Dios. Dios entonces se revela a través de su palabra especial, y a través de ella conocemos esos propósitos. Y la omnipotencia, Dios es todopoderoso, pero también eso lo comparte con el ser humano, hablando de poder, hablando de soberanía, cuando colocó
Adán y Eva en el huerto del Edén, Adán le dio esa tarea de sojuzgar la tierra, de administrar la tierra como un virrey, como un soberano. Entonces nosotros también ejercemos ese poder, esa soberanía en nuestra propia vida, en la vida que nos toca dirigir, gobernar, en las autoridades que están también en nuestro entorno social. Ahí ellos están llevando a cabo y reflejando esa soberanía de parte de nuestro Dios. Pero también encontramos otra categoría que es la categoría de atributos sumarios. En esta parte de atributo sumario podemos señalar lo que indica precisamente Gruden en cuanto a lo que son los atributos sumarios, y él señala lo siguiente, dice, aunque todos los atributos de Dios modifican a todos los demás en algún sentido, los que encajan en esa categoría parecen aplicarse más directamente a todos los atributos o describir algún aspecto de todos los atributos, de modo que vale la pena declararlo explícitamente. Entonces, decíamos, los atributos sumarios tienen que ver entonces con la perfección, la bienaventuranza, la belleza y la gloria. En torno a la perfección, bueno, si hablamos acerca de su voluntad es perfecta. Si hablamos acerca de la sabiduría es perfecta. Si hablamos acerca del amor, es un amor perfecto de parte de nuestro Dios. Entonces, de alguna manera, estos atributos sumarios complementan los demás atributos. La bienaventuranza, en un sentido, tiene que ver con el placer que Dios tiene, con el gozo que Dios tiene, con el deleitarse Dios con todo lo que Él ha hecho. Y por eso el Génesis dice dentro de sus expresiones, y vio Dios que todo era bueno. Cuando habló del hombre dice, era bueno en gran manera. Entonces la bienaventuranza va en ese sentido. Dios se deleita con todo en sí mismo y con todo lo que Él ha creado, ha formado. En relación a la belleza, tiene que ver entonces en ese sentido con esa cualidad que refleja que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno en gran manera. Entonces, tanto en la creación que nosotros podemos ver esa belleza de la creación, de nosotros también como seres humanos en ese sentido. Entonces, Dios de esa forma muestra en todo lo que hizo, en todo lo que creó, en todo lo que formó, parte de esa belleza que implica también como parte también de su esencia. Y la gloria, en el sentido general, la gloria tiene que ver con el aspecto de honor, de reputación excelente. Y bueno, Dios tiene ese honor, tiene esa reputación como excelente. Y eso, decíamos, califica también a los demás atributos en cuanto a esa gloria que se da en su poder de ser el soberano, que se da esa gloria en ejercer su justicia con esa rectitud con la cual Dios está obrando. Y entonces, decíamos, estos atributos sumarios van a calificar, van a sumarse a los demás atributos que ya hemos señalado. Entonces, de esta forma, los atributos comunicables, decíamos, se dividen en 5 categorías. Esto nos permite ver reflejado muchos de estos atributos en nuestra vida diaria como creyentes. En nuestro material tenemos un ejercicio para realizar y bueno, ahí se nos dan algunas citas bíblicas y en base a esa cita bíblica vamos a anotar en nuestro manual, en lo que es la parte derecha, cuál es el atributo al que se refiere cada cita bíblica. Así que entiendo que ya la mayoría hizo ese ejercicio, así que en el Evangelio de Lucas 18:19, el atributo es la bondad, en Salmos 99:9, la santidad, en Efesios 1:11, la sabiduría, en Génesis 18:25, la justicia, en Primera de Juan 3:20, la omnisciencia, y en Primera de Juan 4:10, el amor. Entonces, estos atributos, decíamos,
se encuentran reflejados en esas citas bíblicas y conforme usted lee la palabra de Dios va a encontrar todos esos atributos que hablan acerca de lo que Dios ha colocado y ha puesto en la vida del ser humano. Y en torno a eso, creo que nosotros también tenemos que entender por qué razón Dios comparte esos atributos con los seres humanos. Y la respuesta a eso es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que Dios que nos hizo a su imagen y dentro de esa imagen que Él ha colocado en el hombre, tiene que ver con estos atributos que hemos estudiado, que hemos señalado, decíamos, de manera general. Creo que estudiar cada atributo de manera particular tomaríamos una clase para cada atributo para verlo en todos los textos bíblicos que se encuentran, pero tenemos ya una idea general de estos atributos de parte de nuestro Dios. Así que podemos indicar que a través de estas dos clases, la anterior que dio el pastor Anastasio y un servidor que está dando esta, podemos reconocer que los atributos de Dios son sus perfecciones que se ejercitan de manera visible en la creación y providencia. Se dividen en incomunicables y comunicables. Y los comunicables se dividen en 5 categorías. Los que describen el ser de Dios, los atributos mentales, morales, de propósitos y los sumarios. Todo esto, amados hermanos, alimenta nuestra confianza en Dios. Nos permite también ver esa dignidad que tiene el ser humano por ser creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Así que a través de todos estos atributos, decíamos, Dios también los ha reflejado en nosotros, los ha colocado en nosotros, para que también nosotros lo compartamos en cada una de las áreas donde nosotros estamos relacionándonos, desde la familia, la iglesia, el trabajo, la escuela, la empresa, donde quiera que estamos, nosotros somos el reflejo de Dios para el mundo. Y creo que aquí es importante recordar lo que decía Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, esa luz que es Dios se refleja también a través de nosotros. Así que nos da gusto poder seguir participando de esta manera. Deseamos que Dios bendiga su palabra, nos ayude y sigamos, amados hermanos, estudiando la escritura. Allí es donde podemos encontrar un mejor conocimiento de la verdad de ese Dios al cual nosotros adoramos, servimos y del cual también estamos predicando. Dios nos bendiga a cada uno. Amén.